Hoy vamos a pintar un bodegón a la acuarela. Se compone de unas frascas de vino, una botella, unas cebollas, unas frutas y algunas de estas piezas metidas en una cazuela de barro. Primero pintamos, dibujamos mejor el bodegón. En mi caso he separado un poco más la botella para que me quede mejor en el papel. Bien, después de esto pues hacemos el fondo. El fondo he metido un siena natural y una naranja de cadmio y también he adelantado un poco el trabajo de la cazuela. Una vez secado, comienzo a trabajar las botellas. Aquí estoy utilizando un gris formado por azul y por siena tostado, con bastante agua, de forma que me queda un gris pálido, y mi intención pues es trabajar primero un poco los cristales y al mismo tiempo voy a hacer desaparecer prácticamente todo el blanco del papel. Estoy dando unas primeras pinceladas con rojo de cadmio y alizarina en lo que será una frasca de vino tinto. Un poco de siena en la zona del tapón. Y comienzo a dar una primera capa a lo que serán las naranjas. Estoy utilizando naranja de cadmio, muy diluido. Esa es también otra naranja que está más atrás. El pincel que estoy utilizando pues es de un 12 más o menos, de punta redondo. Eso será un membrillo. Voy a meter un poco de siena natural, algo de siena tostada más adelante, amarillo, esto será también otro membrillo, entonces una coloración más o menos parecida. Limpiar esta zona que se me ha quedado un poco sucia con un pincel de cerda un poco dura para arrastrar pintura y lo relleno con el color de la manzana. Y aquí delante habrá dos cebollas. El color de la cebolla pues la verdad es que no es fácil, hay que mezclar varios colores. Yo he mezclado naranja de cadmio, siena tostado, siena natural y en algunos sitios después algo más de azul, en la zona de sombra sobre todo. Pero ahora mismo mi intención es simplemente cubrir el blanco para después comenzar en una segunda fase, ir haciendo ya definitivamente la acuarela.
Entonces ahora mismo las pinceladas son rápidas, sin mucho cuidado. El papel que estoy utilizando es un papel de 300 gramos, papel de acuarela, en este caso Arches, y de grano grueso. Con el mismo pincel redondo voy a empezar a trabajar las botellas. Si os dais cuenta, la parte de atrás de la botella, lo que está detrás, es simplemente el fondo, ya que esa zona será transparente, luego le tiene que ver el fondo. Y aquí estoy dando con una mezcla de azul ultramar y siena tostado, como os dije antes, para crear un gris. Esta primera vez las líneas son más bien suaves, que serán reforzadas por otras posteriormente para crear esa sensación de cristal. En mi caso, como el bodegón está iluminado por la derecha y por delante, pues entonces la zona de la derecha será más luminosa y la zona de la izquierda será la zona de las sombras. A veces cuando estás trabajando con el pincel y haciendo líneas, pues no te salen bien, no pasa nada, pues lo quitas otra vez y ya está, no hay ningún problema. Este tipo de cristal queda muy bonito porque tiene formas caprichosas y se consigue pues simplemente dando unos toques por acá, dejando unos lugares iluminados, haciendo líneas y en un contraste de grises. Como veis, no hace falta que el pincel sea muy delgadito, sino que el pincel esté húmedo, esté con pintura, y entonces las cerdas, los pelillos, pues quedan unos unidos a otros y se pueden hacer pues líneas muy finitas. Y cuando deseas, pues aplastas un poco el pincel y te salen superficies, es decir, que no hace falta tener muchos pinceles. Ahora voy a intensificar en algunos lugares para conseguir esa sensación de vidrio. La mezcla es la misma, únicamente que con más pintura y menos agua.
En este caso pues he sacado la acuarela de su posición inicial, vertical casi, para poder hacer mejor, más cómodamente, pues algunas líneas. Hay muchas formas de pintar a la acuarela. Hay gente que prefiere hacer un bodegón muy realista y entonces, pues claro, la acuarela necesita más tiempo para realizarse. Y otras veces pues se hace simplemente como una especie de apunte más rápido, y cualquiera de las dos resulta muy agradable si está bien hecha. En este caso, pues yo estoy tendiendo más a un realismo que simplemente a una impresión rápida. Doy algunos saltos porque me parece que si no sería excesivamente el tiempo del vídeo. Ahí veis que ya he dado color al vino y ahora voy a hacer una corrección a la cazuela de barro. En el vino tinto pues mezclé alizarina, carmín de alizarina, con algo de rojo de cadmio y azul ultramar. Si os dais cuenta, no utilizo excesivo número de colores, es decir, que con pocos colores pues me apaño para ir consiguiendo más o menos un realismo. Ahora voy a hacer algunas correcciones. Estos cacharros dan mucho de sí porque, bueno, son muy bonitos en los bodegones porque, no sé, tienen una mezcla de color muy interesante. Ahí estoy metiendo siena tostado y después oscureceré también la zona con algunos azules, azul ultramar. Intentaré dejar unas zonas más claras. La manzana pues ya está prácticamente terminada. Los cristales también. He intensificado, he sacado algunos claros, si os dais cuenta, en la botella y en la frasca que llamamos nosotros, que es esa especie de botella de la derecha con el vino tinto. Para el vino rosado pues le he echado un rojo de cadmio, simplemente reducido. Si os dais cuenta, me estoy dando mi tiempo. Trabajo sin mucha prisa, tranquilamente.
A veces hay que dejar secar un poco lo que se ha hecho para poder sacar algún efecto curioso. Ahora estoy utilizando un pincel plano con una cerda sintética. Este tipo de pincel viene muy bien para sacar color, es decir, cuando quieres aclarar una zona, pues se aclara muy bien con este, porque lo mojas en agua, lo secas, después repasas la zona que quieres limpiar y nuevamente limpias el pincel y lo secas, y así repetidamente hasta que consigues lo que, en fin, quitar el color que tú quieras. Voy a trabajar las naranjas. El color es naranja de cadmio. Y en las zonas de la sombra, esto sería la zona de la luz. Porque las frutas hay que conseguir el color parecido al de la fruta, lo más similar posible, y correspondiente a la zona de la luz. Para la sombra habrá que apañarse dependiendo del color del objeto. En este caso, para las naranjas, la zona de sombra voy a añadir al color de la naranja, ese color que he utilizado, le voy a añadir algo de alizarina. Ahora voy a trabajar el membrillo. Es una mezcla de siena natural
con algo de verde, muy poco. Para trabajar las frutas es conveniente, por una parte, conseguir un color pues parecido al que tiene la fruta, evidentemente. Y una segunda cosa que hay que tener en cuenta es fijarnos en los elementos característicos de esa fruta. Por ejemplo, en el membrillo, un elemento característico pues es esa forma lobular que tiene, como de gajos, y prácticamente todas las frutas se pueden distinguir por el rabillo. La zona que correspondería al pedúnculo, ¿no? Y al cáliz de la flor. Esas zonas de las frutas son muy características. Esto es una cebolla. El color es un poco difícil de conseguir porque hay que mezclar varios colores. Ese que estoy dando ahora es un sina tostado y debajo tiene un naranja con siena natural. La zona de sombra la conseguiré también introduciendo algo de azul ultramar. Una característica de las cebollas es que tienen pues una especie como de meridianos, como la Tierra, ¿no? Meridianos y paralelos. Bueno, pues los meridianos que van del polo norte al polo sur. Y esas líneas imaginarias de la Tierra, pues aquí no son imaginarias. Tienen unos filitos, unas líneas muy regulares. Y si eso lo conseguimos, pues dará más apariencia a la cebolla. Además de la zona que tiene las raicillas y después el rabo, por la otra parte, si es que se le puede ver. También hay una cuestión que hay que cuidar en la cebolla y es que como la piel es muy finita, refleja muy bien la luz y entonces se distingue mucho la zona donde incide la luz, es mucho más clarita. Ahí estoy intensificando nuevamente la zona de sombra. Según vas secando la acuarela, pues te das cuenta de cómo tienes que cambiar, cómo tienes que ir cambiando, intensificando algunos colores. La verdad que no todos los bodegones se hacen así tan meticulosamente, sino que puedes hacerlo mucho más rápido, ¿eh? No hace falta tanto tiempo. Pero bueno, eso también depende un poco de la personalidad del que pinta. Ese es otro membrillo. Sus formas lobuladas. Si os dais cuenta, para este tipo de frutas, todas las frutas y las cebollas, estoy utilizando el mismo pincel, un pincel pues plano, es un pincel plano y en fin, barato, no es...
tiene cerdas, no son cerdas naturales. Es plástico. Sintético, vamos. Ahí estoy dando un poquito la zona de sombra. El rabito. Y casi voy a terminar. Estoy dando la sombra de los cacharros y de las frutas. En la última parte pues ya no me he entretenido en ello. Veréis que pongo un par de fotos para terminar. Veréis las sombras. Las sombras son muy importantes. Esta sombra que está debajo de los objetos, y después está la sombra que proyectan, que hay que tener mucho cuidadito al hacerlas. En fin, espero que os haya gustado.